Amigos del Buen Toreo, hoy tenemos el inmenso honor de abrir nuestros micrófonos a una de las plumas más lúcidas y comprometidas del panorama literario actual. Un hombre que ha decidido no callar y poner su talento al servicio de la verdad del toreo. Porque para amar la fiesta, primero hay que comprenderla y para defenderla, también hay que saber explicarla ante quienes nos miran desde la orilla del prejuicio. Nos acompaña el escritor Miguel Aranguren, quien viene a presentarnos, además de hablar de toros, su más reciente y necesaria obra, Toros para Antitaurinos, que está teniendo una acogida extraordinaria, un libro valiente que no busca la confrontación estéril, sino quizá más la pedagogía, una obra que desmonta mitos y que invita al lector, sea aficionado o detractor, a mirar la fiesta desde otro prisma. Es un privilegio poder desgranar hoy junto a su autor las claves de este texto, que está llamado a ser un manual, como quien dice, de resistencia cultural, además de historias que nunca sabremos si son reales o ficticias. Así que de verdad, maestro, para mí es un maestro, Miguel Aranguren, un auténtico placer estar contigo hoy y quiero darte la bienvenida, la enhorabuena y las gracias por estar aquí hoy con nosotros. Bueno, Aitor, con esta presentación casi has conseguido que me asuste, ¿no? Espero no defraudar las expectativas. Quiero, como hacemos con todos, que nos contéis vuestra historia, cómo empezáis, de dónde sois, cómo os hacéis aficionados, porque, bueno, con los toreros más o menos siempre es el mismo paso, ¿no? Debut sin picadores, debut con picadores, que es escuela taurina, que es alternativa, pero con los que habéis pasado por aquí, que estáis al otro lado de la barrera, como quien dice, o de las tablas, pues me gustaría que nos cuentes un poco de dónde nace esta vocación, esta afición, todo Muy, en general. muy bien. Pues mira, yo soy nieto de Eduardo Echevarría, hijo del marqués de Villagodio, que junto con su hermano Alfredo, pues durante los años de posguerra fue ganadero. Tenían la ganadería entre los dos. Su padre ya fue ganadero también. Y de hecho, durante un tiempo fueron los únicos ganaderos vascos que había en todo el entorno taurino. Claro, yo cuando nazco ya la ganadería está en manos de mi tío abuelo, pero en casa, en el campo, pues quedan todos los recuerdos, ¿no? Entonces, desde niño veía las cabezas de toros, veía la revista El Ruedo que estaba allí encuadernada, leí la revista de Cabo a Rabo varias veces. Había un traje de Antonio Ordóñez, que también fue muy amigo de mi abuelo, íntimo amigo de mi abuelo. Y mi abuelo hablaba de toros constantemente, ¿no? Y además de hablar de toros, venía desde Bilbao a San Isidro a ver la feria y un día me cogió de la mano y me dijo, te vienes hoy conmigo a los toros. Yo no sabía dónde iba. Había visto, era pequeño, todavía no había pasado por esa circunstancia del ruedo y demás. Entonces, fui asustado, no sabía dónde iba, asustado cuando llegué a la plaza y vi aquel recinto tan bonito y tan grande, el ruido que había, la gente que se agolpaba en la puerta de la entrada de los tendidos. Yo le apretaba la mano muy fuerte y cuando de repente surcamos el vomitorio y veo aquel colorido, fíjate, yo estaba con pantalones cortos, no sé qué años tendría, 7 u 8. Me quedé deslumbrado y dije, esta es mi segunda casa. Toreaba a Paquirri y Damaso, ese es el recuerdo que yo tengo. Y unos toros muy negros, también tengo ese recuerdo. No sé si serían a lo mejor de Atanasio, es igual. Volví a mi casa totalmente deslumbrado. Y poquito tiempo después, mi abuelo nos consiguió a mi hermano Carlos y a mí unos abonos en la andanada, donde estuvimos muchísimos años, la andanada del 10, aprendiendo, claro, de personas mayores que habían visto a Marcial, que habían visto a Juanito Belmonte, incluso alguno había visto a Belmonte. Y bueno, pues habían visto toda la evolución del toreo. Y era una auténtica delicia, sobre todo en esas edades que uno es una esponja, pues ir a los toros significaba también ir a una especie de universidad, ¿no? Y desde los 12 años, por tanto, he tenido ocasión, tengo ahora 55, pues de ver en Madrid, también en la Plaza de Vista Alegre, en Bilbao, pues toda la historia contemporánea del toreo y de tener guardado en el corazón y en el recuerdo, pues momentos, te iba a decir faenas, pero hay veces que
basta con que sea un momento que se te clava en la memoria y que me acompaña a lo largo de mi vida. Y tengo que decir que en los toros, en la plaza, he sido y soy muy feliz. Claro, imagino que el primer, siempre nos pasa a todos, yo creo, ¿no? El primer reflejo que tenemos de alguna tarde de toros es algún torero puntual, ¿no? En tu caso son dos. Sí, fueron, ya te digo, Paquirri, que también tenía vinculación familiar. Bueno, se hablaba de Paquirri con veneración. En aquella época, claro, era el líder del escalafón, era de alguna manera, se había separado ya, pero él se consideraba yerno de Antonio Ordóñez y era otra, por así decirlo, como era un torero completo, un torero total, pues era también una academia de toreo. Y luego tuve la suerte de estar con él en Bilbao, el mismo año en el que después murió, ¿no? En las astas de Avispado. Tuve la ocasión de estar con él y me impresionó, pero yo siempre tengo una visión de los toreros, la sigo manteniendo ahora, como de personas muy por encima del resto de la humanidad, ¿no? Luego a lo mejor en el trato son mejores, peores, pero en lo que es la ejecución de su oficio y el compromiso de su oficio me parecen los héroes de la época moderna. Entonces imagino que cuando uno está recién, como quien dice, introducido en el mundo del toro, la muerte de Paquirri a ti te daría un golpe de realidad, ¿no? De lo que es esto, ¿no? Porque yo, por ejemplo, siempre pongo ejemplos míos, ¿no? Aunque es un poco egocéntrico, ¿no? Pero yo recuerdo muy perfectamente cuando yo empecé dentro de del mundo de los toros, la muerte de Fandiño, ¿no? O sea, se me quedó grabada. Y imagino que en tu caso sería algo similar. Claro, fíjate, y te pasaría a ti también. Claro, un torero es una persona que arriesga su vida por ti. Tú estás en el tendido, él torea para ti, torea para él y torea para ti. Muchas veces los toreros hablan, ¿no? De la satisfacción de llevar la felicidad al espectador o al aficionado. Y claro, se juegan los muslos, ¿no? Claro, cuando uno tiene, lo voy a decir de otra manera, eh, todos tenemos la necesidad de admirar a alguien, sobre todo cuando eres niño y cuando eres adolescente, tal vez también en la juventud, ¿no? Y claro, el torero, antes no había redes sociales y el torero era un héroe misterioso, que yo creo que tendríamos que volver un poco a recuperar ese misterio, ¿no? Entonces es un héroe misterioso en el que tú te querías ver, te querías reflejar, veías que ese reflejo no era posible y por eso lo admirabas más, ¿no? Yo cuando murió Paquirri recuerdo llorar con amargura aquella noche, ¿no? Escuchando por la radio, pues el testimonio, me acuerdo de Esplá, ¿no? Que había toreado con él en Logroño el día antes y le llamaron por teléfono y fue un culmen de emociones tremendo, ¿no? Y cuando murió Gillo, por ejemplo, también, fíjate, con esa visión de niño, yo le había saludado en San Isidro un día que fue de espectador, estaba en un corrillo, también con unos amigos de mi abuelo, y me lo presentaron, le di la mano y yo tenía la sensación, eso, de estar dando la mano a un superhombre. Pero resulta que el superhombre era de carne y hueso y era de carne mortal. Y en la ejecución de su maravilloso oficio, pues el sacrificio fue completo, fue total. Sí, porque has hablado del tema de también, ¿no? De eso que vemos siempre, nos vemos reflejados siempre en alguien, ¿no? En alguna persona a la que admiramos, a la que normalmente yo me acuerdo de pequeño, en mi caso era Padilla, o sea, me suponía un ejemplo, ¿no? De superación. Sí que es cierto esto que dices, ¿no? Las redes sociales nos han quitado un poco eso. El hecho de que antes tú veías un torero de otra forma, yo por ejemplo Padilla no tenía redes sociales, ¿no? Entonces me parecía una persona como muy lejana a mí. Hoy en día cualquier persona famosa nos parece cercana porque como suben X cosas cada dos por tres, es decir, los vemos tan de seguido que hasta empalagan, ¿no? Como que Claro. dice, hasta se pone un poco bola y ya no lo vemos como esa persona idolatrada, sino como alguien quizá más normal. Fíjate, hay dos ejemplos para mí paradigmáticos, ¿no? Uno es José Tomás, que cuando despega decide cortar con cualquier relación con los medios, torea y no le ponen la alcachofa delante de la boca. Es decir, los nuevos tomasistas desconocen hasta su voz.
Y eso yo creo que a él le da un aura muy especial, ¿no? O sea, no es un hombre que está al alcance de todos. Tú lo tienes en la plaza, te puedes reflejar en él en la plaza, le puedes admirar en la plaza, pero después es raro que sepas ni qué hace José Tomás, ni dónde está, y por eso todo es un rumor. Dicen que José Tomás está tentando, dicen que José Tomás ha pasado por esta ganadería, todo es un rumor, y un rumor que despierta expectativa, ¿no? A mí eso me parece muy bonito. Y el De otro, hecho, un amigo me decía que ser jefe de comunicación de José Tomás era como ser socorrista en invierno. pues me encanta, la comparación, muy ingeniosa. Mira, y el otro es Curro Romero. Curro Romero empieza a hablar a los medios de comunicación una vez se retira. De hecho, repito, cuando se televisaban corridas suyas, ya cuando en la televisión empieza los canales privados, ¿no? A hacer seriales completos de ferias y demás, el día que toreaba a Curro no había quien le sacara una palabra. Es que fíjate que incluso los periodistas que estaban en el callejón ni siquiera se molestaban en acercarse a él. Tal vez porque antes les habían advertido, Curro no va a hablar, ¿no? Y yo creo que también eso formaba parte de su aura mágica. Y de hecho, tú tendrás experiencia. eh, la mayoría de los toreros son personas encantadoras, pero bueno, hay de todo, ¿no? Y hay toreros que les conoces y piensas, a lo mejor hubiese sido mejor no haberlo conocido. O sea, Sí. tener esa imagen del torero en el ejercicio de su profesión y nada más. Sí, porque al final los has bajado del pedestal. Ahí está, ahí está. De igual manera, por ejemplo, que a mí me desazona mucho encontrarme con un torero vestido en chándal. Un futbolista no, o un deportista no, un torero no puede ir de chándal ni siquiera para, si bueno, si tiene que hacer ejercicio, pero que entonces lo haga a escondidas. Un torero tiene que tener torería dentro y fuera de la plaza. Obliga a la profesión. Es como lo de la nobleza, ¿no? O sea, nobleza obliga. Tú eres torero y tienes que serlo y demostrarlo, ¿no? Y demostrarlo en cosas tan nimias como pudiera parecer esa, ¿no? De igual manera que a mí me encantaría que los toreros no fuesen a fiestas ajenas al mundo del toro, ¿no? Me encantaría que los toreros no se convirtieran en personajes del cotilleo o de la farándula, porque me parece que también desdice de la grandeza de la profesión. Ser torero es algo, sobre todo cuando convives con ellos, te das cuenta de que es algo muy serio, que compromete como no compromete ninguna otra actividad. Fíjate, a lo mejor puede parecer, no sé, extraordinario, pero es que es así, o por lo menos yo lo percibo así. Un torero es comparable a un sacerdote. El sacerdote, cuando recibe la ordenación sacerdotal, ya es sacerdote para siempre. Incluso, imagínate que deja el sacerdocio, sigue siendo sacerdote, es decir, el sacramento le da posibilidades para, bueno, no debería hacerlo, ¿no? Pero para consagrar y en casos de máxima necesidad puede confesar. Un torero es torero desde... Por eso no hay ex-toreros. Un torero es torero las 24 horas del día. Yo también se lo digo muchas veces, eres torero durmiendo. Y se tiene que notar en todo, ¿no? Esa torería. Se habla mucho de los toros como un espectáculo donde se respiran valores, ¿no? Y yo a veces lo pongo un poquito en solfa. Se respiran valores si el torero es virtuoso. Es decir, si es virtuoso no me refiero virtuoso en la ejecución de las suertes, que también, sino virtuoso en su forma de ser, ¿no? Porque, ya te digo, representa muchas cosas. Representa, fíjate, a mí me encanta definirlo así. Un torero es esa persona que todos quisiéramos ser, por lo menos todos los aficionados, pero no podemos. No podemos porque nos supera. Nos supera en valor, en destreza, en gusto, en un montón de cosas que lo hacen diferente. Y por lo tanto, cuando yo trato a un torero, quiero tratarlo con esa torería. Antes te comentaba, antes de que empezara este encuentro, que hace muy poquitos días hice una cena en mi casa con toreros. La verdad es que fue una experiencia maravillosa. Y vino uno de ellos, un torero muy joven, voy a dar el nombre, Mario Navas, que al día siguiente le llamé y le dije, mira Mario, te tengo que felicitar porque olías a torero. Es decir, ibas vestido de una manera
y tenías un porte, y tienes un porte cuando estás fuera de la plaza, cuando estás en mi casa, que un hijo mío te vio y dijo, ese es torero, pero es que no puede ser otra cosa, ¿no? Entonces, eso se tiene que reflejar, ¿no? También en el modo de ser y de actuar. Quiero también que me cuentes, porque claro, antes de llegar al Miguel Aranguren de hoy, ¿algún momento pensaste en probar suerte en los ruedos o no? Bueno, como sueño infantil, ¿no? Con la muerte de Paquerri, pues brotaba, ¿no? De mi imaginación la posibilidad de, pero cero en valor, cero en habilidad, y eso que toreaba mucho de salón, y que cuando me he probado con alguna becerra, pues bueno, le he podido encajar algún muletazo, ¿no? O algún capotazo. Pero ya te digo que, mira, la última vez fue en la finca de Julio de la Puerta, en un tentadero, que pedí al torero que estaba intentando que me dejara salir. Y le pedí al ganadero, y el ganadero no puso ninguna pega. Era una becerra que no estaba mal, ¿eh? O sea, una aralita ya con sus pitones. Y entonces le pegué un pase con la muleta, luego otro, y en el tercero salí volando por los aires y caí de cabeza. Y la siguiente imagen que tengo es, de repente, estoy de pie en un burladero, no sé dónde estoy, no sé qué hago aquí. Miro al lado y estaba el torero que me había invitado a salir y quiero decir su nombre y no me sale. Bueno, me asusté. Entonces ya cuando poquito a poco fui ubicando todo, le pedí a aquel torero, al que le tengo mucho cariño y le acompaño siempre, le dije, oye, no me dejes salir nunca más. Y ha cumplido. O sea que, claro, yo siempre digo que es vital para cualquier aficionado que antes de ponerse o sentarse en un tendido, quizá, bueno, obviamente no, pero antes de criticar, quizá mejor dicho, o cuestionar cualquier aspecto fundamental, 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 torar de salón y luego llevarlo a la práctica con una becerra. No estaría mal. Lo que pasa es que, fíjate, yo creo que va con nuestro carácter, ¿no? El carácter español. Somos muy osados en el juicio, muy osados. Y uno se sienta en el tendido y como ha pagado la entrada, pues Sí. tiene dos sensaciones. Una, que ahí nadie le va a estafar y por lo tanto va a ejercer como de juez o de notario. Y luego otra que es yo sé más que nadie, incluso sé mucho más que los lidiadores. Y es patético, ¿no? Muchas ocasiones es patético. Y no, yo no sé si es necesario torear de salón o... Yo creo que lo que es necesario es aprender a ver, en silencio, ver, hacerte una idea de lo que puede suponer colocarte delante de un animal como ese y a partir de ahí comenzar a admirar. Es cierto, hay toreros que te gustan más, que te gustan menos, hay toreros que están acertados o están desacertados una tarde, hay tardes en las que el ganado funciona y otras tardes en las que no embiste, perfecto, pero todo es admirable, todo. Desde la labor del ganadero, que mima de una manera pues realmente sorprendente, ¿no? A un animal tan peligroso, al chaval que sueña con ser torero y por fin lo consigue. Y pienso, por ejemplo, lo que sucede muchas veces en mi tendido de la Plaza de Madrid, donde no sé si un día me van a sacar a gorrazos, ¿no? Porque, como decías al principio, yo digo lo que pienso, ¿no? En el tendido del 7 hay novilladas donde de repente hay un tipo que grita, eh, no dejes los estudios. El chaval en mitad de la faena como diciendo, oye, quítate de aquí, que esto no es lo tuyo, ¿no? Y digo, bueno, pues eso se lo puedes decir una vez que mate el toro y el chaval entra en el callejón y tal, y luego te manifiestas. Pero ves que el chaval incluso puede estar navegando delante de los pitones del novillo, pero es que ese novillo tiene, tiene la capacidad de matar, ¿no? Y entonces, chitón, es decir, calla, observa, admira y después opina, pero un poquito en este orden. Es que quizás sí que falta un poco de respeto, ¿no? Porque obviamente yo comprendo, ¿no? Que tiene que haber broncas, porque tiene que haberlas, ¿no? Son muy Porque toreros, ¿eh? efectivamente, ¿no?
Pero claro, sí que es cierto que muchas veces yo tengo la sensación, ¿no? De que mucha gente en vez de ir a Plaza de Toros a disfrutar, va con, y te lo lazo con lo que has dicho antes, ¿no? Con el pensamiento de que le van a engañar. De que yo llego a una plaza de toros y el que se va a poner delante del toro me quiere mentir, me quiere engañar y me quiere hacer ver una cosa que no es real. Y Sí, es que es una cosa muy extraña, porque no sé hasta qué punto alguien llegó algún día a llegar hasta su posición y que haya mucha gente que la haya seguido. mira, es que es así, además es propio del mundo de los toros. Hay dos, no sé cómo llamarlo, dos antiprincipios del aficionado a los toros. Uno es que el pasado siempre fue mejor, Eso es verdad. que es una cosa realmente asombrosa, porque después, no sé, los vídeos, el cine, pues nos da muchas muestras de que eso no es cierto, ¿no? Aunque hay cosas del pasado que son muy buenas y hay cosas del presente que no son tan buenas. Una por ese lado. Y la otra es el tema de la estafa, ¿no? O sea, yo me siento en el tendido y me estafa el empresario, me estafa la administración que es dueña del coso, me estafa el torero, me estafa la cuadrilla, me estafa el presidente, Y entonces, yo hago una reflexión. Si yo voy a un lugar en el que pago y me estafan, bueno, o denuncio, y si sospecho que me van a seguir estafando, lo que no hago es ir. No vuelvo, con lo que acabas de decir tú, ¿no? No vuelvo porque sería tonto. Es decir, yo me compro un abono para que me estafen tarde tras tarde. Un abono para que se ría de mí cada uno de sus protagonistas, ¿no? Y claro, yo pago la entrada y entonces me revelo y chillo y chillo y chillo. Bueno, pues si de verdad fuera una estafa, estaría bien que chilleras ese primer día, ¿no? Después no, después no. ¿Que la corrida se cae? Por supuesto que tienes derecho a protestar. ¿Que el torero no está en condiciones? Tienes derecho a protestar. Y te hablaba hace nada de que no hay pocas cosas tan toreras como una bronca. Hablábamos antes de Curro, pues, a Curro, a Paula, a Curro Vázquez en alguna ocasión, les he visto salir de la Plaza de las Ventas almohadillazos. No es la práctica, vamos a decir, eh, más, no sé, más civilizada, ¿no? Yo jamás tiraría una almohadilla, sobre todo porque puedes hacer daño o a un espectador o al propio torero o a su cuadrilla, ¿no? Y nadie tiene derecho a hacer daño a nadie, ¿no? Daño físico ni moral. Pero era muy torero, muy torero. Formaba parte del espectáculo. Pero otra cosa es eh, gritar o bien para que se genere la duda de la veracidad del espectáculo, o bien para querer acabar con la carrera de un torero. Y esto, por ejemplo, pues en Madrid también lo hemos visto muchísimas veces, ¿no? De repente una parte determinada de la plaza coge ojeriza a un torero al que ha encumbrado. Suele pasar. Sí, y una vez que el torero ha triunfado de manera regular, se ha convertido en un personaje, vamos a decir, conocido, está ganando dinero, es cuando llega la sospecha de la estafa. Y por eso, hablo de Madrid, ¿no? En Madrid suceden cosas tan curiosas como, pues, toreros que tienen un perfil muy bajito, que torean bien, ¿eh? Y algunos torean muy bien, ¿no? Pues se los encumbra como si fuesen auténticas figuras. Sí, porque he escuchado una vez a algún torero hablar de Madrid te quiere hasta que te hace rico. Sí, Eh, y es cierto, ¿no? La realidad es que, por ejemplo, eh, vamos, el ejemplo es evidente con muchísimos toreros, ¿no? Con Talavante, con Manzanares, con toreros que han tenido tardes extraordinarias, o bueno, Roca Rey es el ejemplo más claro, ¿no? Y ahora van a esas plazas casi a batallar. Saben que bueno, el que haya visto la película Tardes de Soledad, ahí se ve muy bien, porque Roca Rey, después de matar al toro, está más preocupado del tendido 7 que de lo que sucede en la plaza. De hecho, se dice varias veces entre los banderilleros, ¿no? A ver qué dice ahora el 7. Van sí, preocupados
de lo que pueda saber, que yo creo que eso le ha dado más fuerza aún, ¿no? Al 7 saber que figuras, la Sí, máxima claro, figura del torneo, rey, claro, claro. a ese tendido implica que tienes una. Te han dado un rigor, un caché. Sí que es cierto que en el mundo del toro cambia una cosa, que en el teatro normalmente, cuando uno va, siempre pasa, normalmente, salvo cosa extraña, pasa lo que está puesto en el guión. Salvo que algún actor en algún momento pierda un poco los estribos, normalmente pasa eso, ¿no? Sin embargo, en el mundo del toro tú vas y a veces el toro está bien, está mal, que es la incógnita, y por tanto la gente por ello protesta. En el teatro la gente no protesta porque es un guión, sabes más o menos a lo que vas y sabes lo que va a haber, ¿no? Pero aquí la gente viene con muchas veces con el cuchillo en la boca y ya no solo pasa en Madrid, está pasando ya cada vez en más plazas, ¿no? En plazas de relevancia, obvio, ¿no? Pero, pero la verdad cada vez. He de decir una cosa. Hay veces que llevan razón. Es Sí, decir, claro. hay muchas veces que. Bueno, este año yo he visto. Bueno, hay un vídeo de un puyazo a un toro de pala que es vergonzoso en la Plaza de Toros de Madrid este año. O, bueno, muchísimas trampas, ¿no? La de los banderilleros tocando al toro en tablas. Todo ese tipo. La rueda, que la rueda, gracias a Dios, creo que está empezando a suprimir. Porque ya en cualquier pueblo hasta ya la cuestionan. Pero sí que es cierto que hay veces que sí que tienen razón, las cosas son como son. Sí, que sí, que sí. Totalmente de acuerdo. Y por eso hay momentos para. Y hay actuaciones que se pueden protestar, y por eso hablábamos también, o te comentaba yo, el tema de la bronca taurina. Lo que sí que es un peligro es el aficionado que pretende ser protagonista. Es decir, que va a la plaza ya con el afán de dirigir una orquesta, ¿no? La orquesta son sus acólitos y esa orquesta está por encima de cualquier otro espectador, cuando tanto el espectador que está aguantando los malos modos como el que está provocando esos malos modos, todos han pagado la entrada, ¿no? Y todos tienen el mismo derecho a ver la corrida y a ver la corrida en principio sin ser molestado. Por eso, los toros que son liturgia, pues yo creo que también son liturgia en cuanto a la manifestación del pueblo, ¿no? Eh, hay que respetar. Y hay momentos para manifestar al final de cada serie o de cada quite, o lo que dices tú, hacen la rueda, pues ahí se protesta. O el puyazo es malo y ha estado haciendo daño al toro, bueno, pues también se protesta, ¿no? Etcétera, etcétera. Quiero que me cuentes ahí un poco el tema del libro, porque, a ver, el titular es engañoso, ¿no? Como quien dice, ¿no? Y luego siempre te lo pregunto, nunca me lo contestas, quiero que siga siendo así, si son reales las historias o no. Algo de realidad imagino que habrán, o también habrá una gran parte de ficción, pero me gustaría que me cuentes un poco. La verdad que es agradable saber que hay momentos de ficción, porque la mayoría de los libros que se publican, las cosas como son de cosas que han pasado, de toreros antiguos, de reflexiones actuales, pero muy pocas de novelas, de lo que, oye, de meterse, ¿no? En la carrera de un torero, ¿no? Como cosas que pasan. Mira, gracias a Dios, una de las cosas que más me alegro es de la serie, no sé si la has visto, La Suerte, que ha salido en Disney. Sí, eh, que da gusto, oye, que haya gente que de repente saque cosas relacionadas con el mundo del toro, pues oye, es algo que se agradece. Pero me gustaría que me cuentes pues bueno, cómo surgió el libro. Es un libro, como dices tú alguna vez, grande, denso, de bolsillo, ¿no? Pero, pero me decía un que aficionado que es kilo y medio de tauromaquia. pero sí que es cierto que yo no sé, pero de los últimos años me preguntan por libros, obviamente los de Paco Aguado, los de Domingo Delgado de la Cámara, ¿no? Pero de los últimos años, los más profundos, los más vistos y vendidos, también porque os lo habéis currado, ¿no? Os habéis movido, os habéis interesado en que la gente también los pueda acceder a ellos. Está el tuyo, está también el Toro desde la izquierda, de Neco Andueza. Varios libros que en los últimos años han cogido mucha fuerza y que es complicado en los tiempos que corren hoy en día en los que la gente se dedica únicamente a lo que salga en pantallas. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que fíjate que la tauromaquia, me lo decía hace poquito también un torero, ¿no? Iba con él caminando por la calle, íbamos a hacer una gestión y yo pensaba, no llegamos y entonces aceleré el paso. Y me dice, "Tss", me paro, me doy la vuelta y le digo, ¿qué? Me dice, las cosas despacito. Entonces, las pantallas te impiden esa velocidad lenta, ¿no?
que es la velocidad con la que nos empapamos de verdad de las cosas, ¿no? Los toros hay que reflexionarlos, eh, hay que aprender, hay que ir a la plaza más o menos aprendido, porque si no es un espectáculo que no lo entiendes, no sabes el por qué, ¿no? Porque es una liturgia que se ha ido forjando por tradición a lo largo de muchísimos años, ¿no? Vamos, de muchísimos años, de siglos, ¿no? Y además una tradición tiene momentos como incluso lances, gestos que son, ¿cómo se dice esto? Rituales, ¿no? Que tienen una conexión muy profunda con la trascendencia y demás. Bueno, en todo caso, yo he escrito Toros para antitaurinos, hablabas del título, es un poquito engañoso, me está dando rabia que no me he cogido un ejemplar, ¿no? Para mostrarlo a cámara, ¿no? Pero bueno, Toros para antitaurinos. Entonces, el título es engañoso, sí, porque es que hemos vivido momentos muy duros, ¿no? Ha pasado un milagro que se llaman Roca Rey y se llama Morante de la Puebla, que han conseguido que en 2 años o 3 la tortilla se haya dado la vuelta, ¿no? Pero el acoso del antitaurinismo ha sido brutal, brutal, tanto por parte de las administraciones públicas, que es gravísimo, como de entidades supraestatales, que también pues es gravísimo. Entonces yo con este título sí que pretendo, ¿no? Que primero sorprender en la librería, ¿no? ¿Qué será esto? Toros para antitaurinos, ¿no? Y luego, por otro lado, poder ofrecer esa información, eh, y además es un libro que se puede leer poquito a poco, uno puede escoger qué parte leer en cada momento, pero que el espectador llegue a la plaza por lo menos con nociones, ¿no? Y es un libro que, además de esos elementos técnicos o teóricos, claro, yo lo necesitaba porque yo soy novelista. Incluye 5 relatos, 5 ficciones. Y como me has invitado a este programa y me hace tanta ilusión, te voy a contar al menos un par de ejemplos de qué hay de verdad y qué hay de ficción, ¿no? Hay un relato que se llama Canutillo de Oro, que es la historia de un torero de Madrid, de un barrio de Madrid, al que no le han ido bien las cosas, que tuvo su momento en el que de novillero apuntaba maneras, pero lo único que le sirvió fue para tomar una alternativa que no le dio contratos. Es decir, estamos hablando del 85% de los chavales, ¿no? Que están toreando con caballos, ¿no? Y que de repente, después de una cornada gordísima, que le tiene en dique seco durante muchísimo tiempo, recibe la oportunidad. Y la oportunidad es Madrid. Y este relato, fíjate, se lo contaba el otro día, el responsable es Juan Mora. Juan Mora, que sale a hombros de la Plaza de Toros de Madrid en la Feria de Otoño, ya no sé si era el 14, bueno, yo con las fechas soy muy, muy malo, ¿no? Y Juan Mora estaba en dique seco. Es decir, no le llamaban las empresas, no se sabía si estaba en activo, si no. Bueno, y de repente le llama a Madrid y se permite el lujo de cortar 3 orejas con 2 faenas antológicas, antológicas. Y me dice que, claro, su mujer se había quedado en el hotel, no iba a la plaza, y se había quedado con uno de sus hijos, el otro sí que fue a las ventas, viéndolo por televisión. Y que cuando vio que Juan había cortado las 2 orejas del segundo toro, se cogió un autobús de línea y se presentó en las ventas para verle salir desde la calle en hombros. Y que cuando le sacaban en hombros, Juan iba como tocando el cielo y de repente mira hacia la izquierda y ve que está su mujer. Y me contaba que ese fue el momento más bonito de aquella salida, ¿no? Pues se vieron de guiñar el ojo o de decir, mira, mereció la pena que toda esta espera o gracias por haber sido, amor mío, tan paciente, ¿no? Entonces, de ahí surge ese relato, ¿no? Y luego, pues, hay un relato que también sucede en la América Taurina. La América Taurina tiene 2 lecturas, ¿no? Por una parte, la de las figuras que no interrumpen el año taurino, es decir, acaba la temporada en España y ya empiezan a viajar a Perú, a Ecuador, a México, a plazas
bueno, pues donde antes había mucho dinero, ahora hay un poquito menos, pero bueno, son plazas reconocidas y ferias muy reconocidas. Y luego está la América dura, en la que están los toreros, eh, vamos a decir, del estrato más bajo del escalafón, que antes de quedarse en casa, porque no consiguen ni siquiera hacer campo en España, se van a la aventura. Y la aventura significa llegar a uno de estos países solos, a lo mejor acompañados por un banderillero, con un solo traje de torear, con el esportón y coger autobuses, coger combis, como llaman allí, entre gallinas, madres con bebés. Ahí va el torero, ¿no? Y va el torero hacia la plaza en la que va a torear, que está a lo mejor a 17 horas de carretera, llena de baches, etcétera, etcétera, ¿no? Me contaba un torero que tú conoces y que ha pasado por tu programa, que él estando en Perú hace, yo creo que esto fue hace un año y medio, una cosa así, ¿no? Toreó en una de esas plazas que no sabes qué animales van a salir porque no los puedes ver, están dentro de un camión. A lo mejor te sale un toro con 6 años y el siguiente es un heral. Bueno, pues y son plazas en las que además tienes que conseguir que te paguen antes del paseillo y muchas veces van con el dinero metido en el chalequillo. Y este me decía pues que alguien debió de ver que le habían pagado, porque cuando volvió a la pensión se cambió y cogió en ese caso tenía un coche, ¿no? El coche que manejaba su mozo de espadas, salieron del pueblo y de repente, ¡paf! Escuchan un disparo. Es decir, iban a por ellos con la intención de robarles el jornal, ¿no? Que se había ganado esa tarde, ¿no? Entonces, bueno, pues en este libro también cuento la aventura de un torero en esas Américas tan duras. Igual es una pregunta un poco de mala ocasión, ¿no? Pero ¿cuántos libros se han vendido? Pues ahora mismo no te lo sabría decir. Sé que está a punto de salir la quinta edición. Ahora se hacen ediciones más cortas en las editoriales porque eh, es cierto que se lee menos. Pero yo estoy muy, muy satisfecho, ¿no? Primero porque lo han leído o lo están leyendo muchos lectores que no saben de toros y que gracias a este libro han comprendido un poquito mejor en qué consiste la fiesta. O, por ejemplo, una anécdota que vivimos tú y yo, porque tú me presentaste a Aitor el libro en San Sebastián, a lo de Josín y de Víctor Hernández, y ese mismo día en la dedicatoria, cuando me puse a firmar libros, apareció una mujer que lo primero que me dijo es que era antitaurina, que había visto la convocatoria en el periódico, toros para antitaurinos, y allí se presentó, ¿no? Y yo pensé, bueno, pues esto es lo que yo buscaba, ¿no? Y me dice, mira, después de escucharos, yo creo que los toros no me van a gustar, pero me has despertado la curiosidad. Me llevo el libro, ¿me lo dedicas? Pues mira, ese es justamente el espíritu que yo quería provocar o que quiero provocar con este libro, ¿no? Un antitaurino, vamos a decir, político, es decir, que el antitaurinismo lo vive como si fuera casi parte de las creencias de una secta, pues es una persona intratable. Es decir, no se puede dialogar con ella porque no tiene voluntad de dialogar, ¿no? Ahora, alguien que cree que es antitaurino porque no le gustan los toros, que es un derecho, que no te gusten, o que sufras porque tienes una percepción singular acerca del animal, fenomenal. O sea, te respeto. Te respeto y además me encanta que seas así. Pero acércate al libro, léelo y después mantén tu criterio, no vayas a una plaza de toros, pero entiende en qué consiste la tauromaquia. Y te aseguro que la admirarás. Es que sí que es cierto que nos tenemos que poner también el punto negativo nosotros de haber explicado poco el mundo del toro, porque, claro, hemos vivido la tauromaquia ha vivido épocas de tanta fortaleza en la sociedad que se ha dado por hecho que toda la gente sabe de toros, Ujú, sabe de cómo funcionan los toros, ¿no? Pero hoy en día, después sobre todo de los años del 2008 en adelante, más o menos, hasta el 2020, hay mucha gente que no sabe ni cómo es un paseillo, ni nada. O sea, cero. O sea, no saben distinguir si es novillada, si es corrida de toros, etcétera, etcétera, ¿no?
Y ese es uno de los peros, ¿no? De los puntos negativos que hay que ponerse porque tampoco hemos sido capaces de pararnos a explicarlo. Mira, hace muy poquito estuvo aquí también Enrique Romero, Sí, el presidente de Toros para Todos, y una de las cosas que él decía, ¿no? Que mejor le han funcionado, por la razón por la que su programa era el más visto, ya no solo a nivel taurino, sino en Canal Sur, era que explicaba los toros con el lenguaje actual como para alguien que no tiene ni idea, ¿no? Porque sí que es cierto que tenemos tan interiorizado el lenguaje taurino que lo utilizamos con una facilidad que damos por hecho que la gente lo entiende, pero la gente no lo comprende. O sea, usamos expresiones como pitón, que parece una chorrada, ¿no? Pero la gente no sabe lo que es el piensa que es pitón de un toro. una serpiente, ¿no? Efectivamente. Entonces, nos falta también ese punto de cercanía, al margen, porque claro, a esto se une también el hecho de la desinformación antitaurina, que trata de meter contenido banal o falso dentro del mundo del toro como si fuera real, ¿no? Yo me acuerdo leer argumentos como que a los toros se les mete bolas de algodón en la nariz para que no respiren las fosas nasales, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que yo me acuerdo una vez discutiendo con un taurino, le dije, pues explícame cómo respiran los toros de Santa Coloma que no abren la boca en toda la faena, ¿no? Todo ese tipo de falacias, ¿no? De mentiras que aparecen, se unen a esto que decía anteriormente, ¿no? La falta también nuestra, ese punto negativo, ¿no? Y creo que eso también es clave, ¿no? El explicar la tauromaquia, ya como dices tú, oye, pues a lo mejor hay gente que le gusta, gente que no, pero por lo menos que traten de comprenderla. Sí que es cierto que creo que hay más gente. O sea, no hay ni más taurinos ni más taurinos, creo que hay más gente entre el medio, que no Sí, saben para dónde claro, tirar. claro. La mayoría de la sociedad, yo diría, ¿eh? Sí, 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 es así, es así. Tú hacías hace un ratito mención a las redes sociales. Claro, vivimos en un tiempo en el que no sabemos de nada. Vemos todo, pero no sabemos de nada, ¿no? Y no profundizamos en casi nada. Y luego, por otra parte, nuestro mundo es un mundo muy endogámico. Es decir, nos movemos entre aficionados, que también sucede con cualquier otra actividad, ¿no? Pero es cierto que no hay esa renovación del lenguaje, ¿no? Que Enrique lo hace muy bien, ¿no? Y además es un hombre dinámico, divertido. eh, a mí me gusta mucho, ¿no? Eh, y sí, y hay que rescatar estas maneras, hay que rescatar, por ejemplo, ahora tenemos una grandísima responsabilidad. A mí hay una palabra que me parece que es muy peligrosa, que es la moda. Dicen que los toros están de moda. Pues yo espero que no estén de moda, porque las modas son todas pasajeras, ¿no? Y generalmente las modas dejan en aquel que las vive, dejan muy poquito pozo. Incluso hay veces que las modas nos avergüenzan, una vez que ya han pasado, ¿no? ¿Cómo me pude yo vestir así, ¿no? O cómo yo era capaz de escuchar esta música. Los toros no pueden ser una moda. Los toros son un descubrimiento, cada cual en sus circunstancias, un asombro y unas ganas de saber más y de querer ver más. Eso por un lado, ¿no? Y por lo tanto nos encontramos con la responsabilidad, todos, ¿eh? Todos los actores del toreo, que van desde el empresario al espectador. Al espectador no, al aficionado. De que a todos estos nuevos espectadores hay que cultivarlos. Entre otras cosas porque, fíjate, la fiesta de los toros es asombrosamente popular, en el sentido de que uno no necesita carrera universitaria para sentarse en un tendido y disfrutar. Eh, pero sí que tiene tantísimos matices y tantísima riqueza, fíjate, solamente en el vocabulario, ¿no? Que es preciso, poquito a poco, instruir. Y hay que instruir. Sí que es cierto, y además tú estás en ello, ¿no? Por ejemplo, las redes sociales también pueden ser un canal de instrucción o de formación muy interesante. Y de hecho, eh, hay que ver estos últimos años cómo están eh, floreciendo, ¿no? Un montón de personas jóvenes que van hablando de toros. Ahora, ojo, es muy fácil hablar y es muy fácil y muy peligroso hablar sin saber. Y hay muchas personas que están hablando de toros, pontificando de toros, que les falta todavía formación, ¿no? Eh, mira, tú lo sabes bien también, Aitor. eh, Describir el comportamiento de un toro es complicadísimo, complicadísimo.
Entre otras cosas, porque seguramente no hay dos aficionados que lo vean igual. Y sobre todo, la visión del aficionado y del torero de los profesionales va a ser completamente distinta, porque hay un montón de matices, hay miradas, hay de repente un cambio de comportamiento, hay de repente un bravucón al tendido, le transmite la sensación de que es un animal bravo y no lo es, y no lo es. Un animal con peligro, pero con peligro sordo, eh, también transmite incluso a buenos aficionados, ¿no? La seguridad de que están viendo un gran toro. Y resulta que ese toro, no sé si grande o no, pero el torero se está jugando la vida más allá de lo razonable, ¿no? Bueno, pues todo eso hay que inocularlo poquito a poco en todas estas personas que vienen a los toros. Por ejemplo, en Madrid, y sé que no es una excepción, eh, no hay ya abonos para gente joven. Todos quieren ir a los toros. Van desde el colegio, desde la universidad, todos quieren ir a los toros. Y ha sucedido una cosa, y es que esos abonos están concentrados en lugares muy concretos de la plaza y muy cercanos a estos aficionados de los que hablábamos antes. Vamos a decir, con una visión radical, ¿no? ¿Qué es lo que se ha conseguido? Pues que esa afición joven sea todavía más radical, ¿no? Sin tener ni idea, ¿eh? Sin tener ni idea o teniendo un conocimiento muy menor, con ese espíritu de yo pago y yo soy juez y yo sé más que nadie. eh, Realmente hay veces que los comentarios, los gritos, que siempre son fuera de lugar, producen un poco de vergüenza ajena, ¿no? Sí que es cierto, claro, aquí hay un debate eterno, ¿no? Que va a estar siempre, ¿no? El hecho de, oye, pues sí que hace falta, ¿no? Que venga la gente joven. He de decir una cosa que vivimos en la época del postureo. Mm, Es decir, en la de yo voy a un sitio para poner que he estado, haya pasado bien, me lo haya pasado mal. Y en el mundo del toro creo que estaba sucediendo con gran fuerza, ¿no? Oye, que mucha gente va y pone la foto de que ha visto a Roca Rey, le gustará más o le gustará menos, pero quiere presumir, que me parece bastante dentro de lo malo, oye, que sea para presumir y no para criticar, ¿no? Pero, como decía, son aficionados, entre comillas, algunos de paso, otros tantos se quedarán, ¿no? Está claro. Pero, pero la realidad es también que las redes sociales nos han dado mucho en el sentido de que en la época en la que vivimos, bueno, en la que vivíamos, mejor dicho, desde el 2017-16 hacia aquí, lo que no salía en televisión no existía. Y el mundo del toro no salía en televisión. Estuvo unos 10 años que ha sí, dejado de sí. salir, ¿no? Y el refugio de las redes ha sido vital, porque ahí la gente pone lo que quiere, publica lo que quiere y ves lo que quieres, porque además el algoritmo nos tiene cogido como ellos quieren, ¿no? Si yo ahora mismo digo y me escucha el móvil que quiero comprar entradas para ver a Roca Rey en Lima, mañana o dentro de un rato me saldrán entradas, ¿no? Y, y claro, es vital porque hemos encontrado un lugar, como quien dice, de libertad, ¿no? Oye, aquí todo lo que tú quieras ver lo tienes, ¿no? Obviamente con ciertos límites, ¿no? Instagram ahora se ha puesto un poco más normal, ¿no? Al principio era muy rudo. Lo mismo con TikTok o con Twitter. Y nos ha dado el hecho de difusión, porque vamos a ser honestos. La realidad es que hace 3 años, cuatro, nadie conocía ni a Emilio de Justo, ni a Borja Jiménez, etcétera, etcétera, ¿no? Al margen de que hayan triunfado más o menos, ¿eh? No me meto ahí, sino en el sentido de que la sociedad los desconoce. Morante era conocido de oídas, ahora ya ha cogido una relevancia mucho más fuerte también a través de redes sociales entre los jóvenes. Roca Rey, por supuesto, ¿no? Pero es que es la realidad. O sea, es que cuando algo no aparecía en televisión no existía, yo creo que, además, la prueba es evidente, la televisión cada vez tiene menos fuerza, porque ya está Netflix, está Amazon, están los podcasts, está YouTube, los jóvenes cada vez consumen más estos contenidos, y en esos contenidos tenemos un refugio clave, porque aquí decidimos nosotros, aquí no Sí, decide sí. alguna persona. Sin lugar a dudas. Ahora, yo no sé si tenemos más libertad o lo que tenemos es más información. Eh, y, por ejemplo, ¿no? Hablabas tú que dices, comentando con alguien, oye, mira, es que estoy buscando entradas para ver a Roca Rey y de repente te asaltan sin que tú hayas dado permiso anuncios o incluso vídeos de Roca Rey. Dices, oye, pero ¿por qué? Entonces, Claro. eso por un lado, ¿no? Pero mira, yo recuerdo viejos aficionados o antiguos aficionados que proclamaban
una verdad, ¿no? Que, ¿quién es buen aficionado? Yo lo tengo claro. Buen aficionado es aquel al que más toreros le caben en la cabeza. Sin lugar a dudas. ¿Quién es buen aficionado? Aquel torero que admira a todo aquel que es capaz de ponerse con un sentido delante del toro. Y mira, pues yo hay toreros que no me gustan nada, o sea, no me gustan estéticamente, me parece que sus condiciones no coinciden con mis gustos, pero les admiro a más no poder, a más no poder. Entonces yo creo que eso es lo que fragua a un buen aficionado. Es decir, que el joven se siente en el tendido y trate de descubrir eh, cómo es posible que ese torero sea capaz de hacer lo que hace. Luego hay el pellizco, es decir, en ese análisis hay un momento que determinados toreros tienen un toque, una gracia de Dios para que de repente te pegue un trayazo interior en un momento concreto o a lo largo de toda una faena, ¿no? Una emoción eh, tremenda, ¿no? Sí, sí. Pero incluso ese torero frío o ese torero que parece que le falta técnica o ese otro torero bullidor, bueno, pues tiene ese don especial que lo hace admirable. Mira, se habla mucho, eh, y los toreros, ¿no? Hablan mucho de Dámaso González. Dámaso González era un torero que durante su vida profesional, especialmente en los últimos años, era denostado por buena parte de los aficionados, vamos a decir, de peso. Que si se le movía el corbatín, que si toreaba de una manera ordinaria, que si se retorcía. Bueno, pues tú empiezas a ver a Damaso y lo admiras. ¿Por qué? Porque tenía un manejo del temple extraordinario y un valor extraordinario, pero extraordinario. Entonces, yo creo que esa es un poco la responsabilidad que tenemos los aficionados, ¿no? Hay que mostrar eh, qué es un torero, en qué consiste hacerse torero, por qué dificultades tiene que pasar un torero, lo difícil que es mantenerse en el toreo y, y contarlo, porque es lo que te hace sentarte en el tendido con ganas de ver. Aunque la tarde del día anterior haya sido plumbea, porque esta es otra. También el aficionado tiene que dejar claro que en los toros hay que pasar mucho tiempo de aburrimiento. Justamente por lo que también tú comentabas, Aitor, que no es un espectáculo esperable, no es el teatro, no es el teatro. Fíjate, no solo no es esperable, sino que es el único espectáculo que no tienes ni idea de lo que puede llegar a pasar, porque incluso las expectativas fallan, y además fallan de manera rotunda, porque hay un animal que aunque tenga reata, tenga hechuras, venga con libros genealógicos, luego no embiste o se cae o vete a saber qué, ¿no? Y entonces hay que aprender a aburrirse en los toros. También me parece que es fundamental. Cuando hablo de aburrirse, es que cuando te aburres te empiezas a fijar en detalles que en los días de grandes éxitos se te escapan, que es la colocación de un banderillero, eh, la diferencia de bordados de los vestidos, qué es lo que hace el alguacil por el callejón, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, porque, claro, eso es otro de los problemas, ¿no? De la sociedad actual, ¿no? Que no estamos preparados para aburrirnos. Mm, Es decir, yo muchas veces lo pienso, ¿no? Porque hoy en día vas en el metro y no hay nadie aburrido, porque está todo el mundo con el móvil, ¿no? Es sí. decir, buscamos constantes inputs para no estar aburrido. Y en los toros pasa igual, estás de aburrimiento, ves gente que se saca el móvil y se pone a ver cosas porque no estamos preparados para aburrirnos. La prueba evidente es de que la mayoría de las cosas que funcionan hoy en día son los vídeos cortos, ¿no? Que hay por ahí. Un vídeo de 20 segundos, 30 y trata de captar la atención lo máximo que puedas. O las conferencias, las charlas, siempre se piden la mayor brevedad porque la gente no tiene capacidad para concentrarse en algo, se está perdiendo, ¿no? Falta esa gente que se aburra, ¿no? Y fíjate, yo lo pienso muchas veces. Vamos a ser honestos, ¿no? De 10 corridas que puedes ver, seguramente aburrirte puede que te aburras en 4. Mm,
que no es un número poco, 4 y a lo mejor has tiro por bajo, ¿no? Sí, Pero, pero fíjate, la fuerza que tendrá este espectáculo, que aburriéndote en esas 4 tardes que pueden pasar, de esas 10, unido a que no hay muchas plazas cómodas, la verdad, que son bastante incómodas la gran mayoría, y que los festejos duran en torno a 2 horas y media, 2 horas 45, y aún así la gente va, que siempre digo lo mismo, es decir, aun poniéndonos en el punto más negativo, la gente va a decir, si las cosas se hiciesen un pelín mejor, la fuerza que tendría esta fiesta. Sí que es cierto que estamos yendo hacia un futuro en el que se está tratando de dinamizar un poquito más las lidias, haciendo las cosas más sencillas, ¿no? Pero es la realidad, no estamos preparados para aburrirnos. no, no, no lo estamos. Pero ya te digo, el aburrimiento lo que, vamos, a mí no me gusta nada aburrirme. Y hay veces que estoy en la plaza, incluso tengo tentación de levantarme y marcharme, y no pasaría nada. No lo hago porque me puede mi afición, ¿no? Y sobre todo, me puede mi expectación, porque digo, a ver si en el siguiente toro va a saltar la liebre y vamos a ver un faenón, que tantas veces sucede, ¿no? Pero, pero es cierto, sí, estamos en un momento en el que todo tiene que ser inmediato y todo tiene que ser satisfactorio. Yo hablo eso del aburrimiento como puerta a la contemplación, es decir, cuando estás en la plaza de toros, no sucede nada aparentemente emocionante en el ruedo, pero es en ese momento cuando empiezas a conocer de verdad el espectáculo, ¿no? Entonces, eh, y si eres aficionado tienes que pasar por allí, ¿no? Luego, fíjate, hablas de la incomodidad de las plazas, que es cierto, pero a mí fíjate que la comodidad me da mucho miedo, porque se han hecho auténticos destrozos arquitectónicos, Pues sí, está claro. sí, en edificios maravillosos. Y luego se han hecho plazas muy cómodas en las que uno, yo por lo menos no quiero estar. ¿Por qué? Pues porque están cubiertas, hay eco, eh, resulta que el callejón es muy ancho y está muy hundido, y entonces el ruedo todavía más hundido, aunque estés en una fila baja, lo ves todo lejísimos, etcétera, ¿no? A mí me gusta, tengo que reconocerlo, los toros con sol y moscas. Sí, porque eso que dices es verdad, ¿no? Este tipo de plazas que a la vez son campos de sí, bueno, estadios de Sí. baloncesto, eh, que hay varias, ¿no? Sobre todo en el norte, ¿no? Que es donde más problemas hay con el temporal. Y se busca también hacer pues, un lugar multiservicios. Sí que es cierto lo que dices, ¿no? Que se convierte quizá en un espectáculo un poco más artificial, más feo. Y claro, es fundamental lo que vas a decir. Claro, yo no me imagino el plato de las ventas con butacas o con asientos. Eh, pero vamos, ni me lo imagino yo, ni pasa por la cabeza de los empresarios, porque también pierden capacidad en varias localidades, ¿no? Sí, Pero sí que es cierto que es que me sorprende, ¿no? Porque ves Sevilla, por ejemplo, que dicen que es la platos más incómoda que hay, de las más incómodas, ¿no? incomodísima. Y lo ves y dices, ¿cómo puede la gente aguantar ahí con calor, en traje, viendo una corredora en la que no está pasando nada, pero que se ha vendido todo y están apretados? Dices, madre mía, la fuerza, ¿no? que tiene este espectáculo. Además, yo creo que la mayoría de los aficionados nunca nos hemos parado a pensar. Yo alguna vez he tratado de hacerlo, ¿no? Sentarte un día y pararte a pensar el. Porque es completamente, ¿cómo decirlo? Es una locura pensar lo que sucede en el plato. Es decir, que un toro en vista y no pare de embestir a un trapo, como quien dice, con el torero jugándose la vida, pasándose el toro muy cerca, es que lo tratas de trasladar a otros países, o a otro animal, o a otro tipo de personas, ¿no? Con otro tipo de cultura diferente, y es que es inexplicable. O sea, esto es fruto de años y años y años que se ha ido esto implementando, pero es que es una auténtica barbaridad. De hecho, fíjate, una de las cosas que más me sorprende, y muchas veces lo hablamos, ¿no? Con otro tipo de, con amigos míos, ¿no? Es que tú, por ejemplo, te pones a ver el fútbol y la historia alcanza hasta los años 1890. Pero cuando te pones a analizar los toros, es que te vas mucho más lejos. Y eso también es una auténtica barbaridad, el irte tan atrás y darte cuenta de lo que ha pasado, hasta dónde hemos llegado, todos los toreros que ha habido entre medias. Es una auténtica barbaridad, porque en el fútbol lo más lejano que llega la gente es a pensar en Di Stéfano o Puskás o poquito más, ¿no? Sí. Pero en el mundo del toro te puedes ir hasta Cuchares, hasta Pedro Romero, hasta Pepe Illo. O sea, es una Pero, auténtica barbaridad. pero y además a eso suma que los cambios que ha habido desde Cúchares son muy poquitos. Es decir, es un espectáculo fuera del tiempo y sobre todo muy fuera
del tiempo del siglo XXI. O sea, hay un antes y un después de la puerta de entrada de una plaza de toros. Y uno tiene que aceptarlo. Y por eso la incomodidad yo creo que también va en esa línea, ¿no? Y luego hay otro elemento muy interesante, y es que yo soy un convencido de que los toros son una de las bellas artes. Además, es una de las bellas artes que a la vez suma otras bellas artes. La música, fíjate, hablabas de la maestranza, podríamos hablar de Bilbao, sobre todo cuando estaba la banda anterior, ¿no? Eh, música, arquitectura, pintura, danza, cine, todo, todas las artes están allí contenidas, ¿no? Y las artes tienen una singularidad, y es que no sirven para nada. O sea, los toros no sirven para nada. Bueno, sí, puedes decir, sirven para mantener una raza bovina. Bien, nada. No sirven para nada. Pero es que, por no servir para nada, sirven para todo. Es decir, me estoy acordando del Festival del 12 de octubre en Madrid, uno sale por la puerta ya cuando termina el festival y se siente mejor. Ha experimentado algo que es imposible de trasladar a quien no ha estado allí y que le ha reconciliado. ¿Con quién? Con el ser humano. Porque ha visto que es posible que el ser humano, incluso a partir de los 70 años, pueda crear belleza, pueda crear emoción. Es realmente sobrecogedor. Entonces no sirve para nada y sirve para todo. Además, una de las cosas que yo siempre digo que es por la que soy aficionado, ¿no? Imagino que mucha gente también, es porque es el único espectáculo que ha conseguido erizarme la piel. Es decir, que ese sentimiento es una pasada. Yo creo que al año te puede pasar una o dos veces, Sí, ¿no? Me pasa muchas veces un afortunado, ¿no? Pero el estar... Mira, yo este año me he pasado en Santander, viendo al Cid, ¿no? Y el estar allí sentado al tendido, una corrida de toros en la que yo te voy a ser honesto, y estábamos en la zona de periodistas y nadie tenía ni un mínimo expectativa. O ujú, sea, la gente pensábamos, viene el Cid, que viene aquí ya de retirada, de vuelta, sí, y de repente, ¡pum! Me recuerdo el momento de ¡fua! Una emoción. Y otra de las cosas más bonitas que hay de esto es que sales de la plaza después de haber vivido una tarde de estas y llamar por teléfono a un familiar y contárselo. sí. Decirle, es que no sabes cómo ha estado. Es que vaya muletazos, vaya serie, vaya. O sea, es otra de las fases preciosas, ¿no? Pero como digo yo, tengo siempre, ¿no? Esos chispazos. Tengo Rubén Sanz en Torero de Soria. Una vez que, pum, me puso también los pelos de punta, ¿no? Son recuerdos que te quedan para siempre, ¿no? O Diego Urdiales, o muchísimos toreros Juan Ortega, que te van dejando faenas en las que sientes algo que es indescriptible. Mucha gente no es capaz de comprenderlo, ¿no? Y yo lo entiendo, ¿no? El que no es taurino iba a una plaza de toros. Yo también digo que hay que seleccionarle a un aficionado nuevo. Los de dentro tenemos que decirle a qué corrida tiene que ir, ¿no? Bueno, es que Porque nunca se sabe, ¿eh? no está claro, nunca sabe, pero tú más o menos perfilando buscas, ¿no? Que vaya un tipo de corrida u otra, ¿no? Sí, Obviamente, mira, yo me llevé unos aficionados una vez a una corrida de ganaderías duras, a Ortez. Y claro, eso quizá más que composición artística tenía más una composición épica, batalla. Y les llamó la atención por eso, ¿no? Porque también las mentes de la gente son completamente diferentes, ¿no? Hay gente a la que le impacta más ese arte de Morante o de Juan Ortega y gente que le impacta que en el siglo XXI exista esa épica de un torero contra un toro de 650 kilos enfrentándose ahí, que como quien dice, no se ha parado a pensar de que está jugando la vida para, como quien dice, cuatro gatos, 1000 personas que estén en la plaza. ¿No? O sea, son cosas que te das cuenta de que esto es una auténtica locura, ¿no? es una locura. Ahora, qué bonito cuando hablas de que se te eriza la piel, es que posiblemente no hay ningún espectáculo, no hay, eh, incluso me atrevo a decir, y mira que esto es grave, ¿eh? No hay ninguna manifestación artística que produzca es que no sé cómo, ni siquiera este éxtasis momentáneo. Entre otras cosas, porque el toreo tiene una cosa muy singular, y es que se deshace. O sea, a la par que lo ves, se Exacto. deshace, desaparece, se desvanece. Y puede que ese desvanecerse le dé esa emoción tan especial, ¿no? Pero que te la puede dar también esa corrida de norte
con esas, con esos toros y con esos toreros humildes que se están jugando el tipo y de repente hay uno de ellos que le coge la clave a uno de esos animales y aun jugándose las femorales es capaz de crear esa belleza, ¿no? Y Es te que, produce la misma emoción, ¿eh? es que es verdad esto que has dicho porque me ha pasado, ¿no? Yo recuerdo faenas que las tengo grabadas con el móvil, ¿no? Que las has vivido en la plaza, o bueno, normalmente si tienes grabada el móvil no las has vivido igual, porque si las has visto desde la pantalla no lo ves, ¿no? Pero cuando la has visto, mira, yo te pongo el ejemplo de la del Cid, por ejemplo, por eso muchas veces cuestiono cuando la gente vemos una por la televisión y decimos, pues no era de dos orejas, Sí, ¿no? Que se dice mucho, ¿no? sí. Y digo, joder, es que hay que estar allí. Porque el que ha estado allí ha vivido los olés tan de cerca, la rotundidad, el pensar o el sentirte, porque también somos muy protagonistas y queremos estar en un momento histórico, ¿no? Y, y sucede, ¿no? El hecho de que luego ves repetida la faena, que para ti ha sido súper emotiva y dices, pues no ha sido para tanto. Sí, Y dices, la imagen, la no imagen tanto. grabada es una gran enemiga de la tauromaquia. Entre otras cosas, fíjate, tú una faena en la plaza la ves desde una posición geométrica concreta Claro. y por lo tanto los muletazos o los lances al capote o el par de banderillas depende de dónde estés colocado para que aprecies unos matices u otros. Sin embargo, en la televisión es un jaleo, porque primero enfocan desde aquí, después desde allá, después te lo repiten y después te lo ponen en cámara lenta, que a mí me parece una cosa espantosa, ¿no? Fíjate, yo no veo toros por televisión, porque es que no, es lo que dices tú, es falta una dimensión misteriosa que El olor. el olor, la luz, el calor o el frío, o fíjate, o el propio sonido de tus compañeros de localidad. Y yo en la plaza he llorado viendo torear y en la televisión nunca. Sí, eso, la verdad que eso es así, ¿eh? Eso es verdad. Sí que es cierto, además yo me he dado cuenta muchas veces, lo típico, yo creo que nos ha pasado a todos, ¿no? De ir a una plaza de toros serial largo, ¿no? Y ponerte un día en un tendido y al día siguiente en otro, ¿no? Y te das cuenta de que se ve completamente diferente Bueno, la plaza de toros. bueno, por ejemplo, yo soy abonado, ¿no? De Madrid y llevas ya 15 días y de repente un amigo se empeña en llevarte a otra localidad. Yo ese día no disfruto de la tarde porque estoy perdido, no me faltan los puntos de referencia, ¿no? Es que es verdad. Y luego yo hice una vez una prueba, porque claro, muchas veces cuando vas solo, ¿no? A los toros, si no conoces a nadie, yo veo mejor la corrida, Sí, porque estás focalizado única y exclusivamente en lo que va a pasar, analizas, piensas. Cuando se te sienta alguien al lado que te empieza a hablar y tal cual, pierdes un poco el horizonte, ¿no? Sí que es cierto que decir que muchas veces, a mí me pasa desde luego, ¿no? Que, joder, cuando veo que se me sienta alguien al lado que no sabe, me siento mal si no se lo explico. Porque uno de los problemas de la gente que creemos que sabemos algo es que cuando escuchas hablar alguna cosa dices, joder, no quiero que esta persona viva la ignorancia, ¿no? sí, Explicar, pues este torero viene de no sé dónde, que ha triunfado allí o ha tenido un percance muy grave y está hoy aquí, porque mucha gente no lo sabe, que esta es otra de la que quiero también hablar contigo. Hoy o mañana juega el Madrid contra, me lo invento, el Shakhtar Donetsk de Ucrania y sabemos el gemelo izquierdo de Jude Bellingham cómo está. Y en los toros, o estás metido en el mundo del toro, o no hay nadie que te diga que Damián Castaño ha toreado en Santander cojo, ujú. con una cornada de hace una semana. O sea, es súper curioso esa opacidad que por otro lado también le da ese aire épico, ¿no? O sea, el hecho de ser personas diferentes, porque mira, yo te voy a poner un ejemplo muy claro. Yo me hice aficionado porque vi a Morenito de Aranda en Bilbao recibir un percance, la primera vez que fui. Ujú. Y fíjate que hoy en día no me llama tanto la atención esa épica, ¿no? Ese torero que se levanta y tal. A veces no me da atención porque a veces pienso desde mi lado, como decíamos antes, crítico, que es un poco circo, ¿no? Un poco del tío que quiere hacerse un poquito tal, ¿no? Pero me llamó la atención porque estaba acostumbrado al mundo del fútbol en el que una patadita suponía media hora en el suelo, ¿no? Y te das cuenta de lo diferente que es esto, es que es otra película. Yo trato de compararlo a veces a nivel espectacular, ¿no? Obviamente el mayor movimiento de masas es el mundo del fútbol, ¿no?
pero creo que es una mezcla, tiene cosas del mundo del fútbol, tiene cosas del mundo de los cantantes, tiene cosas de la ópera, tiene cosas hasta del tenis, también digo, la forma del... O sea, es una simbiosis de muchísimos públicos y muchísimas formas, pero aún así, aunque juntes todas, falta algo. Sí, mira, me llama la atención esto que cuentas de las cornadas, porque esto también el gran público no lo sabe, ¿no? Un torero no presume de las cornadas. Un torero prefiere no hablar de sus cornadas. Hace unos años hubo en San Isidro una exposición en los pasillos de las ventas con fotografías en las que aparecían determinados toreros mostrando sus cornadas. Primero, fue una exposición muy desagradable, pero bueno, habla de una realidad del toreo y además de la realidad más dura, ¿no? Pero luego, por otro lado, muchos profesionales decían, eso no es torero. O sea, mostrar tus heridas no es torero. Por eso el gran público no sabe, ¿no? Que Menganito viene cogido, o Menganito viene infiltrado, o a tal otro no se le han todavía secado los puntos de su anterior jornada, etcétera, ¿no? El aficionado puede que sí, pero el aficionado 15 días después se ha olvidado y juzga al torero de la misma manera que si no tuviera cornada. Entonces, esto también habla de la dureza y de la verdad de este espectáculo, ¿no? Es decir, las jornadas que a Padilla, ¿no? 30 y tantas jornadas encima, ¿no? Bueno, pues cuando tocaba hacer el paseillo, pues sí, porque llevaba el parche, pero eh, no te acuerdas. Eso no le exime de su responsabilidad. E incluso se dice, oye, pues mira, si eso le está afectando, mejor que no toree. Ahora, de un futbolista, por poner ese deporte como ejemplo, claro, hay tanto dinero de por medio que, no sé, un problema en el gemelo o en el dedo meñique del pie es noticia, primera plana, ¿no? Pero bueno, se ve que cada cual aquí lleva su camino y su propia historia, ¿no? Ahora, para ir finalizando, te quiero preguntar un poco cómo ves el futuro de la fiesta. Pero claro, para un abonado de las ventas es como quien dice el reflejo de la situación de la tauromaquia. O sea, estamos en... Obviamente, ¿no? La Platos de las Ventas pues reúne diferentes requisitos, ¿no? Que no tiene el resto de ciudades españolas, ¿no? Porque al final solo con el turismo Claro, y con la dimensión poblacional que tiene la ciudad, pues obviamente tienes una perspectiva completamente diferente, ¿no? Pero me gustaría que me cuentes un poco cómo ves el futuro de la fiesta de los próximos años, porque donde tú estás, ahí bailan jóvenes de un lado al otro, de las galerías. sí. Pues mira, te lo voy a contar en negativo. O sea, cosas que a mí me preocupan mucho. Me preocupa muchísimo el que sea tan difícil hacer la natural sucesión de toreros. Las carreras son larguísimas y el que es figura no se quiere mover. Pero es que los empresarios también respetan esa inmovilidad. Y hay toreros, no voy a decir nombres, que llevan muchos años con un nivel artístico muy bajo, de éxitos, y no porque estén mal con la espada, tal y cual, sino porque ya no dicen, no tienen nada que decir, parece que están alargando, pues por cada cual sabrá sus motivos, ¿no? Y que sin embargo siguen copando carteles, ¿no? Una y otra vez. Entonces, eso hace que el banquillo sea cada vez más, esté cada vez más apretado, haya cada vez más chavales que han tomado la alternativa y que no tienen manera de torear, ¿no? Esto es, si no se ataja, creo que puede ser un problema muy grave para el futuro de la fiesta, porque no es lo mismo, sobre todo para el espectador, ir a ver un cartel rematado que ir a ver a tres toreros desconocidos, o a un torero medio conocido y a dos desconocidos. Entonces, hay que trabajar a esos toreros y hay que darles oportunidades. Eso es un asunto. Otro asunto que me preocupa muchísimo es la falta de novilladas. Eh, claro, tú hablas con cualquier torero. El otro día me contaba un torero ya mayor, ¿no? Pues que hizo una temporada, me parece que de 70 novilladas, ¿no? Dices, bueno, es que con 70 novilladas se fragua un torero. Ahora es imposible. Ahora es imposible. Otra cosa que creo que también para el futuro de la fiesta sería interesante es destapar. Destapar
porque sí que hay, antes hablábamos de estafas, eh, las estafas reales no se cuentan. Y la estafa real son, pues, esas novilladas sobre todo y a veces corridas que las pagan los propios actuantes, ¿no? Y eso es, vamos, es que es delictivo además, ¿no? Porque es todo bajo cuerda y demás, ¿no? Y eso es lo negativo. Y en lo positivo, casi todo, casi todo. El toro como animal está en el mejor momento, es decir, la labor de los ganaderos es impresionante. Eh, También se echa en cara que técnicamente se torea mejor que nunca, pero hay menos toreo que nunca. Yo no estoy de acuerdo. Se torea mejor que nunca y hay un toreo mejor que nunca. Tal vez lo que falta es que no haya tanta uniformidad. Y ahí habría que hacer un planteamiento acerca de la labor de las escuelas, ¿no? Que puede ser muy positivo y de hecho es muy positivo, pero también tiene sus elementos negativos, ¿no? Y después hay que abaratar las entradas para la gente joven. En las plazas grandes se lo pueden permitir y en las pequeñas no. Entonces habría que ver alguna manera, ¿no? Y luego, por otra parte, confiando en que el gobierno que tenemos termine cuanto antes, pues quienes asuman la responsabilidad por elección de los ciudadanos, pues se tomen los toros en serio. Y para eso, la tauromaquia tiene que estar preparada. Tiene que unificarse todo lo posible, tiene que haber portavocías, tiene que haber reuniones con quienes después pueden tener responsabilidades. Primero, para asegurar la pervivencia del espectáculo y el respeto del espectáculo. Segundo, para que allí donde es legal, que es todo el territorio español, dar corridas de toros y novilladas, haya espectáculos taurinos. Y también para que, como cualquier otro espectáculo, vamos a decir, que tiene ciertos riesgos, porque es muy caro de ejecución, pues reciba las ayudas que sean necesarias. Sí, porque fíjate, de todo esto, mira, lo que has hablado del ámbito más negativo, ¿no? Sí, El tema de las estafas, es verdad, esto de las novilladas, claro, como hay pocas, se aprovechan de los novilleros X empresarios. Y todo esto es una pena, primero, porque para el novillero que torea pagando, muchas veces, ya no por debajo de mínimos, pagando, porque tiene X empresas por detrás que ponen dinero para blanquearlo, entre comillas, ¿no? Es una pena, primero porque el chaval nunca se va a respetar, nunca va a ser respetado por ninguna empresa. El día de mañana, si triunfa en Madrid o triunfa en el Plaza de Quiera, le van a pagar por debajo porque ya saben cómo funciona. Segundo, es una desgracia que haya empresarios que sí ganen dinero sin haber abierto la taquilla. Y tercero, todos estos problemas suelen radicar en los futuros festejos, es decir, los ayuntamientos de X pueblos se enteran de que la novillada se ha organizado así y al año siguiente cortan de raíz y ya no hay novilladas en ese pueblo, o corridas o lo que sea, ¿no? Y es una pena, ¿no? Porque al final lo que radica es que una mala gestión influye al resto de los taurinos. Eso por un lado. Y por el otro, hay que decir una cosa que es una verdad, ¿no? Aunque nos duela. Se han retirado las principales figuras en los últimos años, ¿verdad? Y la tauromaquia de hacia arriba. Cuando has hablado antes del tema de que copan muchas ferias, ¿no? sí, Es que es la realidad. Es que se han retirado, han empezado a entrar otros toreros y esto ha ido en auge. ¿Por qué? Porque la cosa es muy sencilla. Yo siempre lo digo. Los jóvenes, los chavales, yo por ejemplo que entreno a chavales de fútbol, se reflejan en la Yamal. Nosotros diremos, joder, la Yamal, que es un tío que lleva los pantalones como los lleva, viste como viste, le falta quizá elegancia, tal. Lo que pasa que no comprendemos desde nuestro prisma, yo creo, que esa gente se ve reflejada en esa gente porque son de su edad. Es la sí. única, uno de los argumentos principales. Roca Rey lleva gente porque la gente joven se ve reflejada en él, porque dicen, joder, lo que hace ese hombre yo no soy capaz de hacerlo. Y es una persona a la que me veo trasladable porque ha vivido una generación igual que la mía, ¿no? Entonces, creo que es crucial también comprender todo este tipo de situaciones, buscarle una solución, aunque yo creo que muchas veces el propio sector no quiere la solución porque la gente piensa, como esto a mí no me afecta, yo no quiero. Pero fíjate, te pongo un ejemplo. Jarocho, hace 2 temporadas fue triunfador, noviero triunfador de la Feria de San Isidro, salió a hombros y fue la primera vez que yo vi el ruedo lleno de gente joven. Nunca había pasado.
Yo soy empresario y digo, aquí tengo un diamante en bruto. Voy a invertir en él. Le voy a poner a torear. Le voy a dar la alternativa cuando esté preparado, pero pronto. Y una vez que reciba la alternativa, voy a apostar por él también. Porque si repite este éxito y torea como ha toreado, en esta tarde de San Isidro, este chaval es una mina. Bueno, pues ahí está el tío solo, sin apoderado, y bueno, pues ojalá este sea su año también, ¿no? O Mario Navas, te digo lo mismo, ¿no? Entonces, esto sí que es una singularidad del mundo del toro. Ahora, yo creo que hay un elemento muy interesante y es que empieza a haber empresas, o mejor dicho, empresarios jóvenes, con una visión distinta de las cosas. Pero eh, alguno de ellos sí que se atreve de repente a hacer alguna singularidad, pero yo creo que todavía poco. Bien es cierto que se juegan su dinero y que tienen que calcular y que tienen que... Pero mira, por ejemplo, en los pliegos de las plazas de primera y de segunda, yo no entiendo cómo no hay una exigencia mayor respecto al tipo a la categoría de los toreros, que se abra en abanico, y, y también a la obligatoriedad de celebrar novilladas, ¿no? Y te quiero decir que la administración aquí habría que hablar con ella y decir, vamos a ver, bajen el canon y lo que tienen que hacer es promocionar la fiesta. Y hay que promocionarla de esta manera. Hay que dar espectáculos gratuitos o espectáculos populares, hay que idear, hay que hacer cosas que alimenten la cantera y que hagan de este espectáculo un espectáculo vivo. Claro, no quiero dar nombres, pero si resulta que tú estás viendo hoy el mismo cartel que vistes hace 10 años o 15 años, aquí hay un problema. Hay un problema, porque son toreros de magnífica calidad, pero que ya lo han dicho todo. Y es más, sabes lo que va a pasar. Dentro de que, bueno, los toros nunca hay un adivino, ¿no? Pero que a poquito que el toro embista, sabes lo que va a pasar y lo que van a hacer en cada momento de sus faenas, ¿no? Y eso elimina mucha magia. Pues te quiero hacer las preguntas clásicas que con los que no estáis en los ruedos es complicada, pero bueno, también creo que tienen su gracia. Siempre que pasan por aquí todos los toreros y todos los personajes que pasan por aquí, les hacemos la misma pregunta. Tienes que decirnos, y además te voy a pedir con exclusividad que pienses una de cada, ¿eh? Una únicamente, no me metáis, que muchas veces los toreros me dicen, no, está por llegar. La mejor tarde de toros que has visto y la peor. Elegir una de cada y como digo, una. Porque los toreros siempre están, no, está por llegar o cojo estas dos. No, una. Si ahora mismo te dije, oye Miguel, te quedan 2 días de vida. Recuerda la mejor tarde de tu vida, te dejamos volver hacia el pasado y vivirla de nuevo. Y elige la peor, la que no quieres volver a ver. Pues mira, la alternativa de José Ruiz Muñoz, por mi implicación personal y porque toreo como toreo, sin lugar a dudas. Y la peor, la segunda feria de Sevilla, a la que acude Ruiz Muñoz, con el peso de su desgracia personal, familiar, y verle sufrir de esa manera. Luego te podría contar muchas otras tardes que por trascendencia taurina pues son inolvidables o que he querido olvidar también, ¿no? Fíjate, las tenía súper claras. Sí, sí. La verdad que tenemos pendiente dentro de estos podcasts hablar también con Pepe o con José Ruiz Muñoz, ¿no? Como lo queramos llamar, porque tiene una historia también curiosa, ¿no? Peculiar, difícil. Y también creo que sería bonito charlar un rato con él, porque la verdad que los que lo conocemos desde fuera, no tan interno, ya nos llama bastante la atención. Imagino que a nivel interno tiene que ser una auténtica maravilla, así que lanzaremos seguramente la invitación y pronto estoy seguro de que nos pondremos en contacto con él para hacer con él otro episodio. Y quiero aprovechar, Miguel, para darte las gracias por este rato, porque he mirado el reloj y llevamos hora y media y no me he dado ni cuenta. Yo tampoco. Entonces, te quiero dar las gracias porque si llegamos hora y media y no me doy cuenta es muy positivo, ¿no? Eso es como cuando alguien sale de un teatro o de un cine y dice, joder, si ya es de noche, ¿no? Es una Sí, sensación muy buena. Entonces, de verdad te quiero dar las gracias, primero por permitirnos estar contigo y quitarte ese trozo
del día. Y segundo, por todo lo que has hecho por la que la verdad que al margen de tu otra faceta novelista, unirla con el mundo del toro creo que es algo bastante bonito, ¿no? Y que habla muy bien de tu afición. El cada vez que voy a las ventas verte, la verdad que me produce una satisfacción tremenda, ¿no? El poder saber que X día a tal hora sabemos que estás ahí, ¿no? Como el que va a una tienda y sabe que siempre está abierta. Pues sabemos que Miguel Aranguren cuando estemos en San Isidro está allí. Y es un auténtico, de verdad, placer el poder conversar contigo de toros y por supuesto de otras muchas cosas más. Pues déjame que te diga también, ahora que estamos en este momento de lanzar flores y piropos, pues que a mí me sucede lo mismo, ¿no? Es decir, encontrar una persona joven como tú, que por pura pasión y sin esperar, vamos a decir, réditos que no sean más allá de los que le ofrece esta pasión, esta afición, pues para mí también es ejemplar, ¿no? Y luego también pues el disfrute de no darse uno cuenta del tiempo que ha pasado, porque quien tiene por interlocutor, en este caso por presentador o no sé cómo llamarlo, o líder de este espacio, pues lo hace muy bien. Tan bien que eso, que el tiempo desaparece. Pues la verdad que Miguel, como digo, muchísimas gracias y oye, a ver si pronto nos vemos en alguna plaza de toros, ¿no? En el punto de encuentro para todos los taurinos. De verdad, muchísimas gracias, Miguel. Gracias a ti, un abrazo a todos. Un abrazo.